Este es el día que hizo el Señor, día de liberación, día de libertad, día de empoderamiento del Espíritu Santo. Le habla el pastor Orlando y este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. La información en su pantalla para llamar para oración. Vamos a orar por un toque del Señor para su vida. No se vaya porque lo mejor está por venir. Bienvenidos a este programa especial Unidos en el Amor de Cristo. Es el pastor Orlando. Prepárese porque al final de este programa queremos orar por usted y las líneas o la línea ya está abierta en el 915-532-8518. No tienes que esperar hasta el final del programa, sino que ahora mismo llame. Déjenos saber cuál es su necesidad y cómo podemos orar por usted. Y estamos en una enseñanza poderosa, muy emocionante. Y esta vez traigo la tercera parte. Yo creo que usted la escuche bien con su corazón, porque el Espíritu Santo está hablando y al final vamos a orar por su petición y por su milagro. El tema, y quiero que ustedes vayan a los videos anteriores, los programas anteriores, el tema es Cristo en mí y yo en Cristo. Hablando de esta dinámica que el Señor estableció antes de partir al cielo, cuando le dijo a los discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, que había una tridimensionalidad en la relación que tenemos con el Señor. Es Cristo en mí la introducción, pero yo en Cristo trae la perfección y entonces ahí el Padre se junta. Y vamos a ver mucho más acerca de esta enseñanza poderosa. Pastor Orlando, yo lo que quiero es que usted ore por mí, por mi necesidad, porque yo necesito esta enseñanza. Porque es tiempo de que ya la iglesia y ustedes y nosotros, todos juntos, crezcamos en el conocimiento de la palabra para adentrarnos en esa posición en la que tenemos mucho más autoridad, en la que podemos ministrar mejor. Imagínese que usted me haga la pregunta, ¿cómo yo puedo hacer que mis seres queridos se salven? La clave está en este yo en Cristo. Mucha gente que recibe a Cristo como Salvador está en el Cristo en mí, en la esperanza de gloria. Pero el apóstol Pablo, como lo vamos a ver, y la palabra de Dios y el mismo Señor Jesús, habló de una dimensión mucho más profunda y es la dimensión de yo en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es Cristo en mí, yo estoy en la posición de recibir todas sus bendiciones, de ser sanado, de ser restaurado, restaurada. Usted está en la posición de haber recibido y haber sido puesto en el reino de los cielos. Y ahí usted está recibiendo todo lo que Dios tiene para usted. No tengamos duda que cuando usted recibió a Cristo, recibió la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando la palabra de Dios habla del yo en Cristo, estamos hablando de otra dimensión. Estamos hablando de la dimensión de autoridad, donde a usted ahora está llevando a cabo la obra de Dios. En su casa, en su ministerio, en su iglesia, en el mercado. Es esa posición en la que el enemigo mismo reconoce que usted está actuando y obrando y viviendo en autoridad contra la enfermedad, contra esas cosas que están oprimiendo su familia y que no permiten que sus seres queridos vengan al Señor. Estoy hablando de la posición del apóstol Pablo, quien llevó a cabo la obra de Dios y afectó la vida de muchos, incluyendo su familia. Estamos hablando de una diferencia entre yo ser siempre un receptor y estar siempre necesitado de los milagros de Dios, a una posición en la que yo soy un instrumento de milagros en otros. Muchas veces cometemos el error de ver a Dios en el pastor, a Dios en el evangelista, a Dios en el apóstol o a Dios en el profeta. Pero la palabra de Dios dice que usted también está llamado a tener la misma unción, la misma palabra, el mismo llamado de aquellos que vemos en las Escrituras. Si simplemente y siempre dependemos de lo que otros pueden hacer por mí, entonces yo nunca voy a llegar a lo que yo puedo hacer por otros. Pastor Orlando, la pregunta de que mis seres queridos se salven, la respuesta no está en que otros oren, sino en que usted sea quien ore. La respuesta está en que usted tenga la unción desplegada en su vida para usted entonces ser de impacto, que usted se convierta en la fuente
para que cuando otros vengan a donde usted, ellos puedan beber del agua que usted está tomando. Estamos hablando de una diferencia entre un cristiano que siempre está necesitado y un cristiano que está satisfecho, pese a que también tiene necesidades que trae delante del Señor. Y hablamos de cuáles son estas cosas que caracterizan ese tipo de vida. En Hebreos capítulo 6, 4 al 6 hay varias cosas. Quiero leerlo de nuevo y nos vamos a mover a la tercera parte. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Aquí la perspectiva es negativa, pero hay una serie de principios que nos enseñan cómo se distingue la vida cristiana que está creciendo, que está madurando y que se está dirigiendo a esa posición de poder. Lo voy a mencionar ahora, pero acuérdese que el número está en su pantalla. En esta palabra poderosa de Dios que yo estoy enviándole a su corazón, a su espíritu, esa palabra viene con unción, con sanidad y con milagros. Así que no confunda que porque no estamos hablando de sanidad y milagros, no pueden acontecer milagros. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice las Escrituras. Entonces, usted escuche la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que Dios quiere moverlo del lugar de sequedad, de un lugar donde la autoridad no está funcionando, a un lugar de autoridad y de poder, mientras que usted también está en esa posición de pedirle al Señor por una obra y por un toque. Al final de este programa, llame ahora mismo. En este programa, mi amada esposa, la pastora Mireya, está recibiendo las peticiones de oración y es una mujer ungida. Así que llame y reciba y envíe su petición, pero prepárese para recibir enseñanza que le da solidez a su caminar espiritual. La palabra de Dios en estos versículos de Hebreos 6, 4 al 6, nos da ciertas claves. La persona que está creciendo en Dios, que está madurando en Dios, es iluminada, porque dice los que fueron iluminados, y explicamos en el programa anterior que esta palabra iluminado no quiere decir que yo vi una luz, sino que yo fui convertido en esa luz. El cristiano que crece es un cristiano de testimonio. El cristiano que crece, como dice Jesús en Mateo capítulo 6, y lo voy a leer porque la palabra de Dios tiene poder. En Mateo capítulo 5, a partir del versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y habla, deja que tu luz brille. Ese es el tipo de iluminación al que se refiere el apóstol en Hebreos capítulo 6. Los que fueron hechos luz, los que cuando recibieron a Cristo fueron iluminados, se prendieron como linternas, como antenas, como luces, como lámparas. Y ahora el mundo puede verle a usted y saber que hay algo especial en su vida, que usted es diferente. Y esa gente van a querer de tomar de usted lo que usted está tomando de la fuente, que es Cristo. Número 2, el apóstol dice que los que gustaron el don celestial, eso se refiere al Espíritu Santo. Por eso en 1 de Juan capítulo 1, versículo 27, note lo que dice esto. Pero vosotros tenéis la unción y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No está hablando de no tener maestros en la doctrina. Se refiere a una relación tan íntima, tan real con el Espíritu Santo, que usted comienza a destilar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usted tiene a Cristo en su vida y está creciendo, usted se va a convertir en luz y otros se van a dar cuenta. Número 2, cuando usted tiene a Cristo y está creciendo, usted se va a convertir en alguien que conoce las cosas espirituales de Dios. Usted no siempre necesita depender de un pastor, de un maestro para que le enseñe, pero el mismo que le enseña lo lleva a la iglesia para que usted pueda escuchar la palabra de pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, ¿verdad que sí? Entonces, hay un balance, pero mucha gente está tan dependiente de lo que otros les enseñen que nunca aprenden a escuchar la voz de Dios por sí mismo. Es una buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios hablarte a ti? La escuchaste tú y estuvo de acuerdo con la palabra y fue una dirección correcta. No escuchar la voz de Dios en la vida cristiana no es normal.
La voz de Dios viene por pastores, circunstancias, la palabra, pero cuando nosotros la escuchamos sabemos, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. ¿Cuándo fue la última vez? Si no estás teniendo esa experiencia de que Dios te está hablando a ti por ti mismo, tú sabes dónde encontrar su voz, entonces algo no está bien. Número 3, el apóstol dice que además de ser luz, además de tener la unción del Espíritu Santo, dice que gustamos la buena palabra de Dios. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, esa la voy a leer porque es importante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando entendemos esta posición de yo en Cristo, estamos creciendo en Cristo, estamos creciendo en su conocimiento, somos luz, inmediatamente damos testimonios. 2, inmediatamente entendemos la voz de Dios en nuestro interior. 3, inmediatamente comenzamos a entender la palabra de Dios por nosotros mismos. Tanta gente hoy está detrás de profecías y profetas. Yo creo en los profetas, yo profetizo. Y la profecía es de Dios y es un ministerio restaurado en este tiempo. Pero el cristiano que siempre está dependiendo de lo que dice un profeta, que va para allá para ver lo que dice el profeta, que el profeta tiene que decirle aquello, que el profeta es que tiene que dirigirlo, algo no está bien. Usted tiene que entender cómo recibir la palabra profética de las Escrituras por usted mismo. Estamos hablando de cristianos que están creciendo y madurando. Y también dice la palabra de Dios en Hebreos 6:4-6, que hemos gustado los poderes del siglo venidero. En otras palabras, no es normal que un cristiano no experimente lo sobrenatural, porque es un combo. Eres iluminado, ahora das testimonio. Conoces al Espíritu Santo, conoces su voz y eres guiado por Él. Tienes la revelación de la palabra que te habla a ti. Cuando lees la Biblia, Dios te inunda de su palabra. Y entonces experimenta lo sobrenatural. Milagros, maravillas, te conviertes tú en el portador de milagros y maravillas para otros. Esa es la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo habla de dos dinámicas, es Cristo en mí, eso es la introducción. Ahora yo tengo que crecer a donde el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:8-9. Note lo que dice el apóstol. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Note la diferencia. En Colosenses el apóstol Pablo habló de Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero en Filipenses el apóstol Pablo está hablando de yo en Cristo para ganarlo a Él y yo ser hallado en Él. Muchos cristianos son encontrados en esta manera. Cristo es hallado en mí, pero la voluntad de Dios también es que yo sea hallado en Cristo. Pastor Orlando, yo nunca había escuchado esto. Lo sé, por eso quiero que usted escuche bien. Dios está llamando a la iglesia a madurez espiritual, a impacto y a influencia y a dependencia de Dios, no en todo lo que nos rodea, que también viene de Dios. No estoy hablando en contra de buscar profetas, estoy hablando en contra de no escuchar la voz de Dios por mí mismo. Tiene que haber un balance, que Dios te hable por un profeta, que te envíe el profeta. Pero estar dependiendo de profetas, porque si no tengo un profeta, no escucho lo que Dios me puede decir a mí, eso no es normal. Entonces, dice el apóstol Pablo, yo quiero ser hallado en Él. Note lo que Jesucristo mismo dijo acerca de esto. Y quiero recordarles que la línea de oración está abierta, 915-532-8518. Mi esposa hoy, la pastora Mireya, está ahí esperando que usted llame para recibir su petición de oración. Y entonces yo voy a orar por usted al final. La palabra de Dios tiene poder. Escúcheme bien. Dios te está llamando de moverte de donde estás a donde la palabra de Dios quiere que estés. En una posición de recibir de Cristo, pero también de dar de Cristo, de ser tan inundado, tan inundada con la unción, que no tienes que depender de tantas cosas todo el tiempo. Note lo que dijo Jesús. Ya leímos como el apóstol Pablo en Colosenses habla de Cristo en mí y a los filipenses le habla de yo en Cristo. Jesús hizo esta declaración en Juan capítulo 14, versículo 20, cuando dice: aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí, eso es yo en Cristo, y yo en vosotros. Este combo tiene que estar junto. Tenemos que experimentar la realidad de Cristo en el Padre. Tenemos que experimentar la realidad de Cristo en mí. Eso usted lo recibe cuando recibe a Cristo. Pero ¿dónde está la experiencia del yo en Cristo? Cuando yo estoy en Cristo, Cristo me tiene a mí. A ver, cuando yo recibí a Cristo, Cristo me ganó a mí. Pero cuando yo estoy en Cristo, hay una diferencia. Cuando yo estoy en Cristo, yo lo estoy ganando a Él. La meta de Jesús fue venir a ti y hacerte templo del Espíritu Santo. Tu meta ahora es estar en Él para que Él disfrute tu presencia, disfrute tu llamado y que tú tengas una relación con Él en la que tú seas un dador y no solamente un receptor. Yo recibo porque Cristo está en mí, por la gracia fui salvo, esto no de vosotros, es don de Dios, eso es Cristo en mí. Pero el yo en Cristo requiere un poquito de trabajo porque el apóstol Pablo dice, esas cosas de Cristo en mí las considero allá con la meta de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Eso quiere decir que Pablo se está dirigiendo al conocimiento de Cristo, no solamente el conocimiento del ministerio, de sus milagros, de su palabra, de sus cosas. Estaba hablando Pablo, yo quiero la persona, yo quiero escuchar su voz, yo quiero experimentar su presencia y que Él experimente mi presencia. Eso es lo que yo llamo yo en Cristo. Ahora, note lo que dice Juan, dice, si me amáis, porque Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En cuál día, Pastor Orlando? Diga conmigo, ¿en cuál día? En aquel día. ¿Cuál día? No está hablando del cielo. Note lo que dice en Juan capítulo 14, 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo en la vida de los creyentes antes del cielo. Siga conmigo en la línea. Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, estará en vosotros. Bueno, mora con vosotros es porque el Espíritu estaba con ellos porque Cristo estaba ahí. Estará en vosotros se refiere a cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo? En el Pentecostés. Aquel día es el día en cuando el Espíritu Santo iba a llegar en sustitución de Cristo, Cristo mismo en verdad, en la vida de los discípulos, de los apóstoles, para que ellos pudiesen vivir la vida cristiana con Cristo ahora entronado en el cielo. Aquel día es el día de Pentecostés. Por eso en el día de Pentecostés, Pedro, que no tenía idea de lo que Jesús estaba hablando ahí, se paró y en su primer mensaje se ganó los 3,000 y luego los 5,000. Aleluya. Aquel día es el día de Pentecostés. Estamos hablando de la espiritualidad del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Pablo entonces no puede tener esta experiencia con Jesús sin la presencia y la persona del Espíritu Santo. En aquel día, bueno, Pastor Orlando, explícame. Cuando usted recibió a Cristo como Salvador, usted recibió la plenitud del Espíritu Santo. Pero hay una segunda experiencia que se está perdiendo en la iglesia hoy. Yo quiero ser un vocero de esa experiencia. Aquel día es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En todo el mundo, dice la palabra de Dios, me seréis testigos. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo, que yo reconozco como una segunda experiencia, lo explico. Ya usted tiene la plenitud del Espíritu Santo en usted. El bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia del despliegue del poder que ya está dentro. Usted no lo recibe porque descendió, aunque se llama descender, pero él en verdad asciende porque el Espíritu Santo ya está en plenitud en usted. Pero el bautismo, Jesús mismo dijo, hay que buscarlo. ¿Cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a los que le buscan? En Lucas el enfoque es la segunda experiencia, como en Hechos, no la primera.
Cuando yo recibo a Cristo, recibí a Cristo y al Espíritu Santo en plenitud. Pero ahora Dios quiere que sea empoderado con el Espíritu. Y en ese hay un yo en Cristo. Yo me muevo ahí con la búsqueda de esa experiencia. Hechos 1:8, otra vez, dice, y recibiréis poder. Note qué pasa en esa experiencia. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué está pasando con nuestras familias? Que hay tanta gente cristiana mientras los hijos se están perdiendo. Algo no está bien. La clave está en el mensajero. La clave está en el mensajero. La persona que tiene esta experiencia con lo que está viviendo tiene que tener una posición de autoridad. Note la promesa, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños en todas las edades. Por lo tanto, debe de haber una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, la democratización del Espíritu Santo. Esto no es para el pastor Orlando, esto no es para los dueños del canal, esto es para todos ustedes que han creído en Jesús. Todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, pero no todo el que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, está buscando esta manifestación del Cristo en mí y yo en Cristo, un conocimiento espiritual en donde yo soy iluminado y ahora soy luz, en donde escucho la voz de Dios por mí mismo, en donde la palabra de verdad me alimenta. Y no es que no necesite los profetas, pero si no están ahí, estoy bien porque sé cómo escuchar a Dios en su palabra. Y es donde yo estoy experimentando sueños y visiones, profecías que están fluyendo de mí. ¿Qué está fluyendo de ti, hermano y hermana? ¿Qué está fluyendo de ti con respecto a Dios? Mucha gente está muy confundida hoy o confusa buscando el sueño americano. Nadie, dice el profeta Isaías, nadie hay que se levante por sí mismo a tocar a Dios y por lo tanto Dios los abandonó a sus iniquidades. Cuando no estamos buscando la iluminación, la palabra, el Espíritu Santo, su poder sobrenatural, cuando no estamos buscando a Cristo, a Cristo, a Cristo y solamente buscamos lo que Cristo puede hacer por mí, nos estamos perdiendo de la mejor parte de la vida cristiana. Yo quiero encomendarles a ustedes, busquen los videos de las últimas dos transmisiones. Están en YouTube, probablemente en la red social de este precioso canal. Aquí en Unidos en el Amor de Cristo, yo le estoy haciendo un llamado. Sálgase de la monotonía, de la sequedad y muévase a donde Dios quiere que usted esté, en la unción del Espíritu Santo, en su palabra, en la iluminación y que usted se convierta en testigo del poder de Dios para que sus seres queridos también reciban de usted el agua de la vida por la que usted está orando y pidiendo. Nos quedan 5 minutos de programa, si yo quiero cambiar a orar. Yo quiero orar que la unción le toque, que usted pueda recibir este mensaje, decir, ya yo estoy cansado, cansada de ser un cristiano sin poder. Ya yo estoy cansado, cansada de siempre estar dependiendo de lo que otros me dicen, incluyendo de palabras de otros. Yo quiero escuchar a Dios por mí mismo. Yo quiero ganarme mi familia para Cristo. Yo quiero orar por los enfermos y sanarán. Yo quiero ser testigo de la gloria de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Y estas señales, dice el Evangelio, seguirán a los que creen. Simple. ¿Cuántos de ustedes creen? Todos los que tienen a Cristo creen. Entonces, ¿por qué en mi nombre no echan fuera demonios? Dice la palabra de Dios, los que creen. Los que creen, los que reciben a Cristo, debe ser elemental y básico que el cristiano tenga poder sobre las fuerzas de Satanás. Dice, a los que creen, no los que se gradúan del instituto, no los que son doctores, no los que son pastores, a todos los que creen. Esto es para usted. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora mismo yo soy testigo de eso. Yo fui sanado de una enfermedad incurable. El Señor me sanó. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Ahora mismo yo quiero orar y vamos a incluir en la oración a Rosa. Vamos a incluir a Mancela y vamos a incluir a Cristina, que están orando por sanidad, por salud,
están orando por a un asunto de sanidad y salud espiritual en el nombre de Jesús. Ahora yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien yo predico, quien está vivo y cuya palabra dice, por sus llagas fuisteis curados. En el nombre de Jesús yo reprendo toda opresión satánica, depresión y mal entendimiento, confusión espiritual, problemas mentales, emocionales y físicos. En el nombre de Jesús, sé libre. Ahora yo ato todo demonio y toda opresión de brujería. Ato en el nombre de Jesús a ustedes que están mirando desde Juárez, Las Cruces. Ahora mismo extienda su mano y reciba sanidad y el milagro de Dios. Alguien está entendiendo su mano y haciendo así en el espíritu como si me está atrapando. Eso es en el espíritu. Recibe en el nombre de Jesús unción. Padre, yo oro por nuevo bautismo del Espíritu Santo en tu pueblo, que sean bautizados, refrescados, regresados a la unción. Alguien que estaba en esta unción y se salió, vuelve en el nombre de Jesús. Y ahora ustedes que se han alejado de Cristo, que no conocen a Cristo como su Salvador, haga esta oración conmigo. Padre, reconozco que tú eres mi Salvador, el único que puede cambiar mi vida, que moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día y estás entronado a la diestra de Dios. Yo te reconozco como mi Mesías y mi Salvador y te recibo, confieso mis pecados y me arrepiento. Lléname del Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida, llévame a una iglesia donde yo pueda crecer y ayúdame a hacer tu ministerio y la obra que tú tienes para mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted quiere comunicarse conmigo, pastororlando.org, también puede llamarme al 915-314-5050, 915-314-5050. Dicho sea de paso, estoy buscando por un grupo de personas que quieran unirse en oración conmigo aquí una vez por semana. Aquí mismo en El Paso hay un proyecto que está aconteciendo en el área de Downtown, aquí en El Paso, y necesito guerreros de oración. Alguien que esté dispuesto a hablar conmigo. 915-314-5050. Llámame y yo te explico lo que es. Lo puedes hacer a larga distancia o puedes también estar conmigo en el lugar donde vamos a estar orando por avivamiento y por obra de Dios en la vida de esta ciudad. Llámame 915-314-5050, 915-314-5050. Y otra vez, no se olvide de comunicarse con el canal, da su testimonio. Aquí vamos a orar por Graciela también y por Helen. En el nombre de Jesús recibe sanidad, Helen y Graciela. La obra de Dios en tu vida la declaramos bendición, empoderamiento del Espíritu Santo para la gloria de su Hijo Jesús, quien es el dueño de todo. Se despide el Pastor Orlando en pastororlando.org. Gracias por recibirme hoy en sus hogares. Bye bye.